Buenas, de nuevo Crack Bursátil. A lo largo de este último año 2020 hemos vivido una de las situaciones económicas más extrañas de los últimos 100 años. La tasa de empleo llegó a superar los niveles de la Gran Depresión de 1929. Las empresas han estado cerrando sus locales a tasas que nunca habíamos visto en la historia, y la economía mundial se ha tropezado con uno de los mayores obstáculos de su historia. Sin embargo, ha habido algunas cosas extrañas que han estado sucediendo a lo largo de este último año. Por ejemplo, los precios inmobiliarios se han mantenido igual o incluso han aumentado su valor en la mayoría de estados de Estados Unidos. Otro hecho que nos llama la atención es que el número de quiebras en la mayoría de países han disminuido en los últimos meses. Y por supuesto, lo más sorprendente de todo es que el mercado de valores ha subido más de un 80% desde su punto más bajo el día 20 de marzo de 2020. ¿Cómo es posible que el mercado se haya revalorizado más de un 80% mientras que los indicadores económicos muestran grandes síntomas de debilidad? Pues lo cierto es que hay algunas razones que explican por qué el mercado inmobiliario está aumentando su valor y la bolsa de valores está en máximos históricos, pero los motivos por los que esto está sucediendo podrían ser mucho más aterradores de lo que piensas. Lo primero que puede estar mitigando un colapso mundial es la deuda que los gobiernos de todo el mundo han estado sacando y dando a sus ciudadanos. De hecho, los gobiernos han tomado más de 23 billones de dólares de deuda en el año 2020. Es decir, que este último año la deuda mundial ha crecido a un ritmo 10 veces superior al habitual. De hecho, la deuda mundial es de 281 billones de dólares, lo que supone un ratio deuda-PIB de un 355%, es decir, que el mundo se encuentra apalancado por más de 3 veces sobre su propia producción. Y no solo eso, además se espera que la deuda siga creciendo a un ritmo similar. Esto significa dos cosas. La primera es que esta deuda proporcionará un estímulo temporal para la economía que ayudará a la población a volver a la normalidad progresivamente tras las fuertes restricciones que hemos vivido. Pero también significa algo muy negativo, y es que en algún momento los gobiernos van a tener que devolver este excedente de deuda que han pedido para hacer que la economía se estabilice y no comiencen a surgir impagos y morosidad. Y la forma para pagar esta deuda vendrá a través de ingresos fiscales, lo que significa que una gran parte de los impuestos para las próximas décadas se destinarán a pagar todos los préstamos que se han estado produciendo a lo largo de los últimos meses para combatir el famoso problema. Y ahora veremos qué relación tiene todo esto con el mercado de valores. Pero la deuda no solo está aumentando por los gobiernos, también está siendo pedida por empresas y particulares a través de préstamos. La deuda de los hogares en los Estados Unidos está ahora en niveles récord de 14,6 billones de dólares. De hecho, un informe reciente mostró que a principios de marzo de 2020 casi el 43% de los adultos en Estados Unidos tenía deudas en sus tarjetas de crédito. Pero ahora ese número ha aumentado a un enorme 47%. También podemos ver que los millennials han sido los que han recibido el golpe más duro, ya que el 34% de ellos han incurrido en deudas a través de tarjetas de crédito debido a la pandemia, por lo que esto significa que la deuda parece ser posiblemente el motivo principal por el cual el mercado de valores aún no ha colapsado. Y por ahora esta deuda ha ayudado a prevenir una situación de recesión en algunos activos como la bolsa de valores y los bienes inmobiliarios, pero esta deuda probablemente perjudicará la economía mundial durante los próximos años o incluso durante décadas. Otro de los motivos que han producido que el mercado de valores haya continuado subiendo hasta sus máximos históricos es que los bancos centrales han estado imprimiendo dinero a tasas que nunca antes habíamos visto hasta la fecha. La Reserva Federal ha estado aumentando la oferta monetaria dentro de la economía de Estados Unidos de forma exponencial a lo largo del último año y medio, y parece que la tendencia vaya a continuar hacia un aumento de la inflación a lo largo de los próximos años. Para
para evitar así el colapso absoluto de la economía y los mercados financieros tal y como los conocemos. De hecho, en los últimos meses se han llegado a agregar a la economía 3,5 billones de dólares con la intención de lidiar con el exceso de deuda, los préstamos a las empresas y poder dar efectivo a las reservas de los grandes bancos. El economista Tim Day dijo que si el Banco Central no hubiese tomado estas medidas a lo largo del último año y medio, el sistema ya habría estallado y las bolsas de todo el mundo habrían sufrido enormes pérdidas con grandes dificultades de recuperación. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el mercado de valores? Debemos entender que a veces las caídas de mercado requieren de tiempo para producirse. En septiembre de 2008, la economía global entró en crisis en un lapso de apenas 2 semanas. En aquel entonces parecía que el mercado había explotado en muy poco tiempo, haciendo así entrar en pánico a la mayoría de los inversores. Sin embargo, lo que sucedió en realidad es que la bolsa estuvo descendiendo desde su punto más alto hasta el mínimo de esa crisis un total de 1 año y 8 meses para llegar al punto más bajo de esta crisis financiera. Pero este no es el dato más relevante. Lo cierto es que la burbuja inmobiliaria de esa crisis comenzó a inflarse de manera exponencial entre los años 2003 y 2007 hasta que finalmente estalló. Por este motivo, las burbujas tardan bastante tiempo en inflarse lo suficiente hasta que se produce un estallido que puede desencadenar en un mercado bajista que puede llegar a alargarse durante varios años. Y es probable que en la actualidad esté sucediendo lo mismo que en aquel entonces, donde tenemos una burbuja de deuda acompañada de una gran inflación que están haciendo que la burbuja se hinche más y más con el paso del tiempo. Por ello, si este mercado de deuda colapsa o si la recuperación económica tras la pandemia es demasiado lenta, podría haber un colapso en los mercados en los próximos años y como consecuencia las bolsas podrían estar en una tendencia bajista durante una larga temporada. Aunque también existe otro motivo por el que el mercado de acciones no se ha derrumbado aún, y es que si lo vemos en perspectiva, muchas de las empresas públicas más grandes del mundo se han beneficiado bastante a lo largo de esta pandemia. Como ya sabrás, algunas de las empresas más grandes del mundo, también conocidas como FANG, han reportado grandes números a lo largo de esta pandemia debido a que gran parte de sus negocios se producían desde Internet y no se vieron obligados a cerrar. Amazon, por ejemplo, vio un crecimiento del 17% en ingresos en el segundo trimestre de 2020 en pleno estado de alarma. Apple registró un aumento del 4% en sus ingresos. Microsoft vio unos ingresos récord que aumentaron un 39% en el mismo periodo. Facebook creció un 10% y Google se mantuvo estable en ese trimestre. Además, estas empresas han seguido creciendo a un ritmo superior al esperado tras la pandemia. Lo más interesante es que estas 5 empresas componen casi el 20% del valor de mercado del S&P 500, lo que significa que este índice está considerado uno de los termómetros de la economía y depende en gran medida de los resultados financieros de estas 5 empresas, las cuales tuvieron un gran desempeño en este periodo, y la mayoría de los inversores utilizan este índice como referencia a la hora de invertir. Pero cuidado, que estas 5 empresas tengan buenos resultados no significa que el resto de compañías los hayan tenido. En Estados Unidos existen más de 23 millones de pequeñas empresas privadas que no cotizan en bolsa y han sido duramente golpeadas por la pandemia. Mientras tanto, solo hay 3.200 compañías cotizadas en la bolsa de Nueva York. Esto se traduce en que el mercado de valores en realidad solo representa una pequeña fracción de lo que está sucediendo en el mundo empresarial. Pero existe algo todavía más inquietante sobre la bolsa de valores, a lo que la gran mayoría de personas no está prestando atención. Muchas personas piensan que la bolsa es un mercado donde millones de pequeños inversores intercambian acciones a diario con la intención de venderlas al mayor precio posible para así obtener un beneficio, y que debido a estas transacciones diarias los precios de los valores fluctúan de forma constante. Lo cierto es que tan solo una docena de grandes
grandes entidades de inversión son las responsables de lo que ocurre en la mayoría de acciones cotizadas importantes. Algunas de estas entidades son BlackRock, Vanguard, Bridgewater, JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley, entre otros. Cada una de estas instituciones gestiona entre 500.000 millones de dólares en activos, como es el caso de Morgan Stanley, y casi 7,4 billones de dólares en activos en el caso de BlackRock. Piénsalo por un momento, 7,4 billones de dólares. Para que te hagas una idea, Japón es el tercer país con el PIB más alto del mundo, solo por detrás de China y Estados Unidos, y la entidad BlackRock gestiona más capital que el PIB de Japón. Si lo ponemos en perspectiva, el adulto promedio tiene alrededor de 50.000 dólares invertidos en el mercado de valores, ya sea directa o indirectamente. Esto significa que una empresa como BlackRock tiene la misma capacidad para negociar acciones que 148 millones de adultos promedio. Lo que estoy tratando de mostrarte es que los precios del mercado de valores pueden estar más correlacionados con los activos bajo gestión de las mayores instituciones del mundo que con la propia economía en sí. Debes saber también que todas estas grandes entidades de inversión están compitiendo entre ellos y la mayor parte de sus activos bajo gestión vienen de personas promedio que dejan que estas grandes gestoras como BlackRock inviertan su dinero por ellos. La conclusión a la que llegamos es que una docena de instituciones está tomando la mayoría de las decisiones de inversión dentro del mercado de valores. Así que, en teoría, si unos pocos ejecutivos de cada una de estas empresas son optimistas acerca del futuro del mercado de valores, estas opiniones podrían ser suficientes para mantener el mercado a flote, incluso si el resto de inversores fuesen bajistas en la mayoría de activos. Así que, en general, lo que hemos aprendido en los últimos meses es esto, que el mercado de valores no está tan ligado a la economía como podría parecer, ya que una docena de instituciones tienen un control desproporcionado sobre el mercado, y también que las grandes empresas que han tenido un gran desempeño a lo largo del último año han afectado bastante a los resultados del mercado. Y esto no significa que millones de pequeñas y medianas empresas se hayan comportado del mismo modo. Por último, la deuda que el gobierno y los bancos centrales están acumulando es posiblemente la mayor razón por la que no hemos visto un colapso global hasta el momento. Aunque nadie sabe con certeza si esta situación económica que estamos experimentando actualmente desencadenará en una de las más duras crisis que hayamos conocido y perdure durante años o incluso décadas. O, por el contrario, se podría dar una increíble recuperación económica con un pago de las deudas pendientes a mayor velocidad de lo esperado. Y con el paso de los años recordemos esta hazaña como la recuperación económica más rápida de la historia de la humanidad. Con todo lo que hemos mencionado a lo largo de este vídeo, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Crees que la economía y el mercado de valores están expuestos a tiempos difíciles de cara al futuro? ¿O piensas que las cosas van a mejorar a medida que los países vuelven a la normalidad? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y por último, si quieres saber cuál es el nivel de deuda de la mayoría de los países y cómo podrían solucionar este problema, te recomiendo ver este vídeo y suscribirte para seguir aprendiendo cómo funciona la economía en realidad, crack bursátil.